Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día, soy la Miss Nieve y en el día de hoy vengo a presentarles la clase de lengua materna de quinto grado para los alumnos de los planteles Quintana Roo, Iscú y Chiché. Hoy vamos a comenzar con el tema personajes célebres de cuentos o historietas. Esta clase, que va a ser muy interesante, ustedes van a tener como aprendizaje esperado, pues identificar las características físicas y emocionales de personajes célebres, que pueden ser de cuentos o historietas. En estos momentos nosotros tenemos unas clases muy interesantes y las estamos efectuando con ustedes en casita y pueden tener ayuda de los papitos. Para ustedes lo mejor, y por eso le vamos a presentar en el día de hoy esta clase, que ustedes verán qué interesante va a resultar. Primero vamos a partir de la palabra célebre y ustedes se preguntarán qué significa la palabra célebre. Pues acá la tenemos. Célebre significa fama, famoso, significa también festivo, gracioso, pero hay una situación en la palabra célebre, una situación ortográfica. Esa palabra lleva tilde en la E. ¿Se dan cuenta? Pues mírenla bien. Y como está acentuada en la E, esta palabra es, por su acentuación o fuerza de pronunciación, una palabra, a ver qué me dice, efectivamente, una palabra esdrújula. ¿Y cuando llevan tilde las palabras esdrújulas? Yo sé que ustedes lo saben. Por eso seguro que se le están diciendo a mamá o a papá que deben tenerlo al lado. Pues la palabra célebre lleva tilde en la E, en la antepenúltima sílaba es esdrújula. ¿Y cuándo se acentúan las esdrújulas? Siempre se acentúan las esdrújulas. Muy bien, bravo por ustedes. Pues en esta palabra célebre que ustedes ven, vamos a trabajar con ella precisamente porque vamos a caracterizar personajes célebres. Ahora bien, vamos a observar estas imágenes que aparecen aquí. ¿Son familiares? ¿Les resulta bien, divertido? Pues miren, observen qué personajes más bonitos tenemos. Pues muy bien. Estas imágenes pues les están refrescando a ustedes la memoria sobre algunos de los personajes que ustedes pudieran describir al finalizar la clase. Interesante, ¿verdad? Pues ahora vamos a continuar con algunas preguntas que nosotros nos vamos a poder hacer. La primera pregunta dice, ¿qué podemos describir? ¿Verdad? Pues vamos a ver la segunda pregunta. ¿Han leído descripciones de personajes célebres? Vamos a ver la tercera pregunta que dice ¿por qué es importante leerlas? La otra pregunta dice ¿qué características se detallan en esas descripciones que ustedes han leído? ¿Cómo están estructuradas esas descripciones? Pues muy bien, estos personajes que ustedes han leído, algunas descripciones, por ejemplo, tenemos la descripción de el personaje, el gato con botas. ¿Se acuerdan de él? Muy interesante y además muy divertido, la verdad, pues a mí me encanta. Y en este personaje, por ejemplo, ustedes pueden retomar estas preguntas de cómo ha sido la descripción, si en algún momento la han leído. Ahora, vamos a ver qué son estos personajes, los personajes célebres. Los personajes de los cuentos o historietas son seres imaginarios, porque realmente ustedes alguna vez se preguntarían, ¿será verdad que existió el gato con botas? Pues sí existió en la imaginación del autor quien creó este personaje, ¿verdad? Pues esos personajes son personajes imaginarios
que realizan acciones, pero estas acciones que ellos realizan a veces son heroicas, pues a veces son acciones que están en contrapartida con el personaje principal, o sea, se llaman personajes antagónicos, ¿verdad? Y estos personajes a veces pues terminan felices, pero tienen que resolver muchísimos conflictos en la historia que se desarrolla. Vamos a ver ahora los personajes cómo pueden ser, porque hay distintos tipos de personajes y ustedes han leído cuentos, han leído historias, historietas, han leído incluso hasta novelas, ¿cierto o falso? Así es, muy bien. Entonces, estos personajes, cuando ustedes leen estas historias o estos cuentos, pueden ver personajes que son personajes principales. Además, hay personajes secundarios, hay personajes incidentales. Bueno, vamos a ver estos personajes principales, ¿quiénes son? ¿Alguna vez ustedes han leído un cuento o han visto una novela, una película, donde aparece un personaje, un héroe, un personaje que a ustedes les llama mucho la atención? Este personaje es un personaje principal. ¿Pero por qué decimos que es un personaje principal? Precisamente porque este personaje está durante toda la obra, durante todo el cuento. Ahora, este personaje desarrolla la mayor parte de la historia del cuento. Tiene conflictos, además, no siempre es bueno. Hay personajes principales que, pues a veces decimos que son malos. ¿Y por qué decimos que son malos? Porque están actuando incorrectamente con relación al otro personaje, al héroe. Pues entonces, tenemos que decir que los personajes principales, que aparecen siempre durante toda la historia, ellos están en contraposición con otro personaje. O sea, que pueden haber dos personajes principales durante toda la obra. Ahora, estos personajes principales, pues a veces hay un príncipe, hay un héroe que desarrolla toda la acción, pero tenemos un personaje antagónico, que es el que va a contrarrestar o a estar en contra de este personaje. Pues a veces se encuentran en conflictos, a veces se encuentran en situaciones que bastante, pues, nos pone a nosotros en toda tensión y nos dice, ay, ¿será que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y así estamos durante todo el cuento. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el personaje de el lobo feroz en Caperucita? Porque todos han leído esa obra, ese cuento, un cuento muy bonito. ¿Y quién es el lobo feroz? ¿Es bueno o es malo? Muy bien. Sé que ustedes dijeron, pues es malo porque se come a la abuelita. ¿Y Caperucita? ¿Qué características tiene entonces Caperucita? Caperucita, ay, es una niña dulce, buena, noble, ¿verdad? Pues esta Caperucita quiere mucho a su abuelita y hace todo lo posible por llegar a donde está ella con la cesta de dulce. Pero el lobo se interpone y eso sí, pues a veces nos pone un poco triste, hasta que al final vemos el desenlace de esta obra. Esos son los personajes principales. Pero vamos a los secundarios. ¿Y quiénes son los personajes secundarios en una obra? Y podemos seguir con Caperucita. Por ejemplo, el leñador. No, el leñador no es un personaje secundario. ¿Quién es personaje secundario? ¿La mamá de Caperucita? Sí, la mamá de Caperucita es un personaje secundario. Es la que manda a Caperucita a que vaya donde está la abuelita, precisamente a llevarle dulces o a llevarle comida porque se encuentra enferma. Entonces, los personajes secundarios están ocasionalmente dentro de la obra, no siempre aparecen, ¿verdad? Estos personajes tienen una relación directa con estos personajes principales, ¿verdad? Estos personajes secundarios vienen
casi siempre a intervenir en los conflictos que tienen los personajes principales. Es decir, que ellos pueden incluso estar en defensa de uno de los dos personajes. Puede ser del personaje principal bueno o puede ser del personaje antagónico, el que nosotros decimos que es malo, ¿verdad? Bueno, pero ellos aparecen en la obra y tienen un papel fundamental, o sea, es muy importante. Sin ellos pues no podemos desarrollar una obra, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a otros personajes que aparecen incidentalmente en la obra, pero que también guardan relación. Y guardan relación porque aunque aparecen de manera fugaz, pues alguna acción realiza dentro de la obra que puede favorecer al personaje principal o puede estar en contra del personaje principal. Y seguimos entonces con Caperucita. ¿Qué tal? ¿Y cuál creen ustedes que sería ese personaje incidental que existe en Caperucita? A ver, piensen un poquito. Los segundos. Muy bien, aplausos para ustedes, mis niños, qué lindos. Pues sí, es el leñador, el personaje incidental que aparece en Caperucita. ¿Cómo lo ven? Muy bien. ¿Saben por qué? Porque él apareció solamente en un momento, pero desarrolló una actividad importante. ¿Saben por qué? Porque él fue el que pues sacó a la abuelita de la barriga del lobo, y por eso fue que pudieron vivir muy felices. Por eso es que decimos que estos personajes también tienen relaciones con los personajes principales y así como los personajes secundarios. Es decir, que podemos decir que todos estos personajes son personajes que necesitamos dentro de la obra. Es muy importante que ustedes tengan presente que cuando vamos a hablar de cualquiera de estos personajes, nosotros tenemos que ver qué características poseen cada uno. Yo, por ejemplo, les dije algunas características de Caperucita, pero y ustedes se atreverían a decirme algunas características del lobo feroz. ¿Sería noble igual que Caperucita? Bueno, eso se los voy a dejar para después, porque ustedes van a tener presente que en las descripciones tenemos que tener características buenas para los personajes buenos, que llamamos características positivas. También podemos tener características negativas para los personajes que siempre decimos que son malos. ¿Sí? Bueno, pero ¿saben ustedes cómo vamos a describir a estos personajes? Pues miren, muy fácil. Vamos a empezar a describir a los personajes casi siempre, bueno, empezamos por las características físicas y empezamos por la cabeza, porque tenemos que tener un orden lógico. Y en este orden vamos a empezar por la cabeza. Por el momento, bueno, pues yo los dejo porque ustedes van a hacer unas descripciones de personajes sobre los personajes que ustedes consideren que son importantes o personajes que, por ejemplo, ¿qué tal si describen de esas historietas muy bonitas que ustedes están precisamente leyendo ahora en casa, que están ustedes de vacaciones y que han estado durante mucho tiempo? Precisamente podemos hacer esas descripciones. Ahora, ¿cómo son las características de estos personajes? Muy bien. Vamos a mirar y vamos a observar y decimos que necesitamos, para hacer una descripción correcta de un personaje, lo primero es que tenemos que, como les decía, caracterizarlo. ¿Cómo? Físicamente. Muy bien. Es decir, que voy a desarrollar todas esas características físicas de ese personaje. Vamos a comenzar con el orden lógico, como yo les había dicho, por la cabeza. Después podemos seguir por los ojos, o sea, su cara, su frente, su boca, la nariz. Después los hombros o el cuerpo, la estatura. Y posteriormente, cuando hayamos terminado de caracterizar a este personaje,
en sus rasgos físicos, pues podemos caracterizarlo. ¿Qué les parece si, por ejemplo, empezamos a hablar de las emociones que siente este personaje? O podemos, ¿qué tal si decimos cómo se comporta? ¿Qué creen ustedes? Muy bien. Pues yo puedo decir entonces las características emocionales, que también pueden ser características psicopedagógicas o psicológicas, donde vamos a ir a analizar, a describir, a caracterizar a este personaje desde la forma de actuar. Si actuó correctamente, si es bueno, si es cariñoso, o sea, todos esos sentimientos que tiene. Y lo podemos hacer sea en un personaje positivo, o sea, bueno, o un personaje negativo, malo. Dice que a veces nos da miedo cómo actúa, ¿verdad? Pero miren, lo podemos partir del carácter, ¿por qué no? De cómo actúa, de su comportamiento. Y si yo fuera a describir, por ejemplo, al lobo, ¡ay, cómo actuó el lobo! Pues a mí me dio terror, ¿verdad? ¿Y a ustedes cómo les pareció? Yo pienso que también, igual que a mí, pues no me gustó. Porque a nadie le gusta que pues se coman a nuestra abuelita, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver. Miren, yo los voy a invitar después al final de la clase que ustedes hagan una descripción de personajes. Van a ver cómo nos vamos a divertir. Porque además tenemos otras actividades que ustedes también van a realizar. Ahora, vamos a ver, después de haber descrito a este personaje, al que ustedes decidan describir, pues vamos entonces a realizar algunas actividades que tenemos en la guía. Por ejemplo, en la guía santillana tenemos la página 224 y 225, donde vamos a trabajar muchísimas actividades. Por ejemplo, hay una actividad que ustedes van a tener que describir a personajes célebres, personajes que ustedes hayan conocido. Pero fíjense, no solamente pueden describir un personaje célebre de un cuento, de una historieta. ¿Qué tal si ustedes quieren describir un personaje célebre también de nuestra historia? Eso también lo podemos hacer. ¿Qué les parece? Pues yo los invito a ustedes a que en el día de hoy ustedes recreen su imaginación, que ustedes recreen toda esa creatividad que ustedes tienen y puedan hacer una serie de actividades que nosotros les vamos a dejar posteriormente. Pero fíjense, vamos primero a recordar algunas de las cosas que debemos tener presentes a la hora de nosotros describir un personaje. Por ejemplo, a ver qué me dicen. ¿Qué sería? ¿Por dónde voy a empezar a describir el personaje? ¿Por dónde? Muy bien. Vamos a empezar a describirlo por su físico. Pero debemos tener presente. ¿Qué tenemos que tener presente? Efectivamente, sus rasgos físicos, pero con un orden, ¿cómo? Lógico. Precisamente esa es la palabra, un orden lógico, donde ustedes van a comenzar por la cabeza o por los pies. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde? Así mismo, así mismo, así mismo. Así. Yo sé que ustedes saben mucho, son muy inteligentes mis niños, ¿verdad? Pues sí, vamos a comenzar por la cabeza. ¿Y después por dónde seguimos? Muy bien. La cara, o sea, el rostro, pues si tiene los ojos grandes, o si tiene los ojos chiquitos, si su boca es grande, o si es chica, pues podemos seguir por su cuerpo, alto o bajito. ¿Por qué no? Seguimos caracterizando a este personaje. Y después, pues pasamos ¿a dónde? A las características psicológicas o emocionales, ¿cierto? Pues ahí tenemos en esta clase del día de hoy, estas actividades de la página 224 y 225 para nosotros poder comprobar todo lo que hemos aprendido y además ver si se ha cumplido el objetivo fundamental que nos trazamos, y es que ustedes sean capaces
de describir o identificar características de todos los personajes célebres que ustedes han leído en historias, en cuentos, en novelas, donde ustedes pretendan, donde ustedes quieran hacer esa descripción. Muchísimas gracias, mis niños, les deseo todo lo mejor, un día muy lindo, precioso, y que la pasen bien en casita. ¿Sí? Gracias y hasta pronto.